A ver. Vamos a ver desde esta parte, desde esta diapositiva. La parte introductoria es sobre archivología, archivística. Esta parte teórica, no nos vamos a detener mucho en esto. Ustedes tienen conocimiento que ahora la carrera está conformada, a ver esto, está conformada por estas 4 disciplinas, ¿verdad? Que son bibliotecología, archivología, documentación y museología. Hay un amplio debate en el ámbito teórico sobre estos conceptos de archivología y archivística. Hay algunos que defienden el concepto archivología como un concepto mucho más amplio, porque está ligado, igual que en bibliotecología, esta terminación, bibliotecología o archivología, logía, que está ligada al concepto de logos, ¿verdad? Que es teoría, que es reflexión, que es razonamiento, que es análisis. Entonces es un concepto mucho más amplio, quienes defienden esta postura. Y archivística sería más bien toda la parte técnica. Lo mismo que bibliotecología y biblioteconomía. Recuerden ustedes que este debate, ¿no? Quienes proponen el concepto bibliotecología y se aplica más en nuestro continente, interpretan que bibliotecología es un concepto mucho más amplio y que biblioteconomía más bien es la parte de organización, toda la parte técnica, ¿no? Referidas a las bibliotecas. Más o menos en esa línea va esta diferenciación que hacen entre archivología y archivística. Sin embargo, hay las otras posiciones también, ¿no? Que dicen que archivística también incluye el campo teórico. En fin, de todos modos, en la carrera se ha decidido adoptar el concepto de archivología. Por eso, ustedes van a ver en el pensum y el nombre oficial que se maneja es archivología. Esto producto también de un debate que hubo hace 2 o 3 años, un congreso en el que se debatió y bueno, pues la postura que tuvo mayor aceptación fue justamente el de archivología. Bien, ahora lo que nos interesa, y lo dije también en los videos, es sobre todo, y estoy seguro que a ustedes les interesa, sobre todo ver, por lo menos de una manera general, la organización de los archivos, ¿verdad? Es obvio que en esta materia no vamos a poder entrar en detalles de la organización, lo mismo que en el tema de las bibliotecas, ¿no? Pero por lo menos vamos a dar un vistazo, un pantallazo, ¿no? De cuál es la diferencia, por ejemplo, en la organización de una biblioteca y un archivo, porque hay enormes diferencias, hay que tener mucho cuidado y ahora se van a dar cuenta, ¿no? Que es totalmente diferente la organización de un archivo que la organización de una biblioteca. Bien, para empezar a explicar la organización de las bibliotecas, es importante tomar en cuenta lo que denominan los archivistas el ciclo vital de los documentos, ¿no? Comparan a los documentos con las personas. Nosotros, como seres humanos, recorremos ciertos procesos, ciertas etapas en nuestra vida, ¿no? Somos niños, adolescentes, adultos mayores. Algo parecido ocurre con los documentos, de acuerdo a estas teorías. Esta teoría, por ejemplo, de las 3 edades, propuesta por este señor, Carlos Weifel, del año 1972, nos plantea esto, ¿no? Que los documentos pasan estas edades, la edad de producción, que es la etapa de trámite. En esta etapa los documentos se generan, o sea, es como nacen, digamos, ¿no? Los documentos.
¿Dónde nacen los documentos? Nacen en los archivos de oficina. ¿Y quiénes son las personas que, manejando este lenguaje así metafórico, las secretarias, diríamos, ¿no?, que dan a luz los primeros documentos, porque ellas son las primeras que manejan, por ejemplo, la correspondencia, los primeros documentos que emite la institución, que recibe la institución. Y todas las instituciones tienen pues un archivo de oficina. Y estos archivos, reitero, lo manejan normalmente las secretarias, ¿no? Es ahí donde empiezan a organizar o desorganizar los archivos, pero ahí es donde se generan los documentos. Entonces es la edad de producción de los documentos. Luego viene la edad de la conservación, el archivo central, es decir, después de un determinado periodo, estos documentos pasan al archivo central de la institución. ¿Ya? En la carrera, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no?, y todas las carreras tienen un archivo central, porque imagínense la cantidad de documentos que se generan en las oficinas, ¿no? Pero además se transfieren estos documentos cuando ya no, ¿cómo se llama?, dejan de ser activos, ¿no? Hay, los documentos inactivos pasan al archivo central o incluso los documentos que se denominan semiactivos. Es decir, que ya no los trámites o estos documentos ya no son muy requeridos para hacer trámites. En ese momento pasan al archivo central. ¿De cuántos años estamos hablando? Más o menos entre 2, 5 años, dependiendo también del tipo de archivo y del tipo de institución. Pasan al archivo central y ahí ya tiene también otro tipo de tratamiento, esta documentación. Y de acuerdo a nuestra legislación, el destino final de los documentos es el archivo histórico, el archivo nacional. Y ahí es donde se conserva de una manera definitiva la documentación. Una vez que se ha hecho la valoración de los documentos, y esta documentación es de carácter histórico. Entonces, vamos a ver, hay un decreto que después de los 35 años tendrían que pasar los documentos al archivo histórico. Entonces, estas son las etapas de los documentos. Ya les decía, los documentos en principio están en un determinado archivo, el archivo de oficina, luego pasan al archivo central o archivo intermedio y finalmente al archivo histórico. Ahora, vamos a explicar cómo se organizan los documentos en los archivos de oficina. Vamos a ver de manera general. Se debe respetar básicamente dos principios que existen. El principio de procedencia. Esto es que los documentos de una determinada institución o dependencia interna no deben mezclarse con los de otras reparticiones. Acá tengo un ejemplo del archivo de la carrera, ¿no?, que les he enviado. Vamos a suponer que están en el estante estos, se encuentran ubicados en la estantería, estos archivadores de palanca, ¿ya? Los documentos que ustedes van a organizar tienen que estar de acuerdo a la procedencia. ¿Cómo se llama la asistente de la carrera? Candy. Lo que tiene que hacer Candy es tener una carpeta de la documentación de historia, de la carrera de historia. Otra carpeta de la carrera de filosofía. Otra carpeta de la carrera de literatura y otra carpeta
de la carrera de turismo y de todas las carreras. Es decir, vamos a respetar ese principio que está explicado en el video de procedencia, de dónde provienen los documentos y los organizamos de esa manera. Es este principio muy importante. Por eso no vale, no sirve y es totalmente inadecuado organizar, si alguna vez han visto ustedes en alguna institución, disponer de una carpeta que diga, por ejemplo, varios. Eso no existe en la organización de archivos. Varios, no. ¿Qué es varios? Si nosotros estamos organizando por procedencia y un documento tiene que tener pues su origen en alguna oficina, en alguna institución, y esa institución no se puede denominar varios, ¿ya? Tomen en cuenta eso siempre. Otro principio importante es el principio de respeto al orden original. Debe respetarse la estructura original de la documentación, es decir, tal cual se ha organizado, se ha ordenado en las oficinas productoras de los documentos. Ahora, en los archivos existen en general dos tipos de documentos. Bueno, dos características, podríamos decir, ¿no? Documentales. Por un lado está la correspondencia. Y la correspondencia es interna o externa. Y en este caso solamente se aplica el principio de procedencia. Nada más. ¿Qué hacen con la correspondencia? Respetar este principio. Otro ejemplo, para que entiendan mucho más. El mismo, a ver, estamos en la Secretaría de la Facultad de Humanidades y ahí tenemos un archivo de oficina. La correspondencia interna es aquella que está constituida por las diferentes carreras, por ejemplo, de la facultad, ¿no? Es lo mismo que les he puesto en la anterior diapositiva, pero ya referida a la Facultad de Humanidades. La correspondencia que recibimos de estas carreras, historia, filosofía, literatura, turismo, son correspondencia interna, porque son de la misma institución, están dentro de la facultad. ¿Qué vamos a hacer para organizar estos documentos? Vamos a respetar el principio de procedencia y así lo vamos a organizar. ¿Ya? Y si tenemos correspondencia externa, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a separar. En nuestros estantes van a estar en una parte correspondencia interna y en otra parte correspondencia externa. Aquí tengo dos ejemplos. Ay, perdón. Tengo dos ejemplos. Correspondencia del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía, ¿no? Es correspondencia externa. Entonces estará separada la documentación correspondiente a la correspondencia interna y, por otro lado, estará la correspondencia externa. Sobre esta parte y lo que hemos hablado, para no ir muy rápido y no confundirlos, me gustaría que ya hagan las consultas y luego vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, hasta acá, a ver. Preguntas, por favor. Yo sé que hay muchas y varias preguntas. Escucho. Estoy atento a sus consultas de cómo empezamos a organizar los documentos de oficina. Licenciado, una consulta. Eso, Avi, vamos, adelante. Yo quería saber qué es lo que pasa con los documentos que no sabemos su procedencia. O sea, por ejemplo, se ha perdido el registro de, por decir, la carrera de historia. Hay un documento y no sabes dónde va ubicado, digamos, de los
en los archivadores, ¿qué pasa con esos documentos? Ya que dijo que no se podía tener no se podía tener un archivador que diga varios. ¿Qué pasa con esos documentos? Muy bien, Avi. A ver, las instituciones generan documentos, ¿no? Se generan en las oficinas. Nosotros podemos, vamos a suponer que Avi está trabajando en la carrera y va a emitir una carta de invitación al director de la carrera de historia, ¿no? Esa carta va a ser entregada y en el momento de recibir la carta te van a sellar. O sea, tienes que tener como mínimo una copia. Por lo general se hace 2 copias, ¿ya? Una carta se va a quedar en la carrera de historia, es el destino. La otra sellada, bueno, la otra también se sella para la constancia de recepción, pero una se va a quedar contigo y eso también tienes que archivarlo, ¿no? Ahora, es difícil que exista un documento que no se pueda identificar la procedencia. ¿Por qué? Porque los documentos tienen pues una firma del remitente y siempre hay una firma del remitente porque si no, no tiene ningún valor, ¿verdad? Ningún valor legal si no está firmado y si no es original. Si es fotocopia, por ejemplo, no tiene ningún valor legal, solamente es referencial, digamos, ¿no? Pero valor legal no tiene una fotocopia. Y todos los documentos siempre llevan una firma. Entonces, lo que hay que hacer es investigar y tenemos la obligación de identificar, de investigar y de precisar de dónde proviene ese documento, porque es obvio que tiene alguna procedencia. Entonces, lo que tienes que hacer es darte un tiempo para identificar la unidad, la institución de dónde proviene ese documento, porque reitero, no existe varios. ¿Ya? ¿Está bien, Avi? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Otras preguntas? Ya saben, se va a Licenciado, cortar, pero vamos a volver a ingresar, por favor, vamos a volver a ingresar una vez que se corte. Sí, sí, adelante, ¿quién me consultaba? licenciado, bueno, usted había hablado de las primeras fases del Teresa, archivo. Sí, una secretaria obviamente está sí. encargada, entonces, pero no sé si me pudiera aclarar, entonces, ¿en qué parte iniciaría el labor de un archivista como profesional? Porque hasta ahora solamente me está haciendo, yo he entendido que una secretaria nomás entraría en todas las funciones. Ya, muy bien, qué buena pregunta, Teresa. Les he dicho que las secretarias son las que generan los primeros documentos, porque es así, es así. Es ahí donde se recibe la correspondencia, es la secretaria, por ejemplo, en la carrera, ¿no? El licenciado Maidana le dice, por favor, Candy, haz una carta dirigida a tal persona, y tiene que hacerlo, ¿verdad? Y ahí ya está generando la documentación. Ahora, en todas las instituciones tienen la obligación de tener un archivo central, ¿ya? Y el archivo central tiene la obligación de generar reglamentos, de generar los lineamientos de la organización del archivo de oficina. Y ahí es donde sí o sí tienen que trabajar profesionales archivistas. Y de acuerdo a nuestra legislación, por eso muchos de ustedes y la mayoría, también una de las razones es que buscan especializarse en archivos. ¿Por qué? Porque todas las instituciones tienen un archivo central, todas las instituciones. Y si no tienen todavía,
alguna institución, con seguridad en algún momento van a necesitar, no solamente porque, bueno, principalmente, más bien yo diría, porque la legislación así lo obliga, pero también porque es imposible mantener los documentos en la oficina de la secretaria. ¿Ya? Entonces, la secretaria atiende los requerimientos, tiene la obligación de tener conocimientos sobre la organización de los archivos, pero ¿quiénes van a dar los lineamientos de esta organización? Hacer aprobar los reglamentos de procedimientos archivísticos son los profesionales del archivo central. Y en el archivo central no trabaja solamente una persona en las instituciones, ¿no? Muchas veces sí, pero en archivos grandes trabajan 3 personas, 4, y generalmente están requiriendo consultorías porque las instituciones generan pues muchísima documentación. El caso del archivo, por ejemplo, de la Corporación Minera de Bolivia, en la Comibol, ¿cuántos archivistas creen que trabajan en el archivo central? Pero además es archivo histórico también. Luego les explico por qué. Trabajan a nivel nacional alrededor de 80 personas. Y el 90%, 85% yo diría, del personal es personal profesional de la carrera, de nuestra carrera, y también una parte de la carrera de historia. Entonces, ahí están los profesionales y ustedes van a ir a trabajar ahí. Ustedes van a ir a trabajar elaborando manuales, elaborando reglamentos, en fin. Es la respuesta, Teresa. ¿Está claro? Más o menos, en realidad. No, sí, dame. Si no está claro, vuelve a consultar, por favor. ¿Qué más? ¿Qué no está claro? No sé si pudiera, bueno, ahora un poco más o menos en mi experiencia, cuando he trabajado como para una institución, eh, fue una secretaria quien presentó el proyecto de la creación de un archivo central de dicha institución que no tenía mucha trayectoria más que cinco años de creación. Entonces, ¿Ya? y usted me dice que la institución tiene que crear reglamentos para crear un archivo central. Entonces, ¿qué reglamentos son? Y bueno, entonces, ¿cómo se organizaría? Ya. Sí, Teresa. Es como en las bibliotecas también, pues hay mucha gente que trabaja ahí muchos años, que no ha estudiado, digamos, en la carrera y que conoce, se ha formado de alguna manera con algunos conocimientos básicos técnicos. Pero este personal no va a poder, seguramente, va a tener muchas dificultades y no va a poder elaborar como se debe elaborar un reglamento, no va a poder elaborar los manuales con con toda la normativa, aplicando toda la normativa y todos los procedimientos técnicos que ustedes van a aprender no en esta materia, sino más adelante en las materias de archivística, que van a ver legislación, van a ver archivo histórico. Hay muchas materias que ustedes van a estudiar en la carrera, estamos solamente en la parte introductoria. No crean que con esta charlita tan pequeña que tenemos, estas clases ustedes ya conocen totalmente la organización de archivos. Estamos viendo elementos básicos nada más, pero ustedes van a estar formados para asumir estos retos y elaborar este tipo de manuales que les estoy comentando. Entonces, la diferencia seguramente se va a notar ya cuando ustedes vayan a trabajar y que las secretarias tienen la necesidad de conocer algunos aspectos técnicos básicos en la organización de los archivos, debería ser más, pero en ningún momento seguramente podrán hacer el trabajo que ustedes van a poder desarrollar una vez que tengan la profesión. Teresa, ¿ahora sí? Sí, ya, sí. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Vamos, quiero escuchar preguntas.
Gabriela Quispe, ¿está todo claro sobre lo que hemos explicado o hay dudas? Gabriela. Jorge. Jorge. Licenciado. Espero tus consultas. Creo que ya... Hola, hola. José Manuel, ¿estamos todavía? Estamos todavía. A ver, estoy esperando más preguntas. Me han dicho que tenían muchas dudas, muchas preguntas. Estoy esperando que hagan las consultas, por favor. Licenciado, yo también tenía una duda más. A ver, Avi. Yo quería saber cuál es la evaluación ¿cómo pasa a evaluarse un archivo para entrar a la central o al archivo histórico? O sea, ¿qué procedimientos se tienen que seguir para que se pueda evaluar un documento? Muy bien. Eso está establecido, Avi, en nuestra legislación. A ver, acá... por lo general es de 5 a 10 años, dependiendo del flujo de los documentos y de los trámites que se realizan en cada institución. Pero acá, por ejemplo, para el archivo, decreto, el 57-58. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, licenciado, se ve. Miren, ¿qué dice acá? El artículo 1. La documentación de carácter público, oficial y nacional existente en las reparticiones del Estado, que tiene más de 35 años, deberá entregarse al Archivo Nacional. ¿Te das cuenta? Esto está legislado. ¿Ya? Está legislado. Es decir, después de este tiempo, las instituciones públicas tienen la obligación de transferir sus documentos al archivo histórico. Ahora, claro, una cosa también es lo que está establecido en la ley y lo que en realidad hacen, lamentablemente, las instituciones. Quienes trabajan en archivos tienen la obligación de aplicar la normativa vigente, ¿no? Lo que establece la Constitución, las leyes, los decretos. Sin embargo, hay muchas instituciones que no cumplen pues con lo que está establecido, pese a que no existe la legislación. Pero por el otro lado también hay instituciones que por su propia dinámica de trabajo y las características de su documentación no hacen esta transferencia de documentos, ¿no? Y claro, las razones, los motivos que manejan son totalmente valederos, están también respaldados por una serie de disposiciones. Es el caso de la Comibol, por ejemplo, ¿no? Les comentaba hace un momento. La Comibol no se hace transferencia de los documentos. ¿Por qué? Porque pese a que tienen más de 35 años, los documentos todavía son documentos activos. Es el caso también del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ahí hay documentos de la época de la Revolución del 52 y de más antes, pero no lo pueden transferir esos documentos al Archivo Nacional
porque todavía son trámites inconclusos en muchos casos. Por eso les decía que esto es relativo. Estos años que se dan, 2 años, 3 años, 5 años, 15 años, hay normativa, pero dependiendo de cada institución y del carácter de la documentación, no se cumple necesariamente por diferentes razones que ellos también, las instituciones, tienen fundamentadas estas razones. Eso es ABI. Muchas gracias, licenciado. Más preguntas. Licenciado, buenas tardes. Gabriela. Gabriela. A ver, Hace Gabriela. rato no se me ha habilitado mi audio. Licenciado, una consulta. Cuando usted habla de archivos y archivos públicos que se deben regir a esta norma que usted mismo acaba de mencionar, ¿esta misma norma se puede establecer con instituciones privadas? Porque yo trabajé en una institución privada donde su documentación era antigua, o sea, hasta el papel se notaba que era antiguo, pero no realizaba dicha conservación o ¿cómo se podría? Dicha ley No se aplicaba. No se aplicaba. Entonces, esa parte, licenciado, no sé cómo es. Vamos a volver a leer. ¿Qué dice? A ver, la documentación de carácter público, oficial y nacional existente en las reparticiones del Estado, que tiene más de 35 años de uso, deberá entregarse al Archivo Nacional. Esta disposición comprende a la Presidencia de la República, ministerios de Estado y cualesquiera otras oficinas estatales de carácter nacional. Esta normativa es básicamente para las instituciones públicas, ¿no? Ahora, sé que han estado saliendo nuevas normativas en el ámbito archivístico, pero hasta el momento yo, la verdad, desconozco que haya alguna normativa específica referente a los documentos privados, a la documentación privada que tenga relación con la transferencia de documentos, ¿no? Porque esta normativa es básicamente para las instituciones públicas. ¿Está bien? Sí, licenciado. ¿Alguna otra consulta? Eso quiere decir, licenciado, que las privadas tienen entonces como ese plus para retener su propia documentación, ¿no? No solamente las instituciones privadas, ya les había comentado, por ejemplo, es el caso del INRA y muchas instituciones que no hacen la transferencia. Ahora, no sé si también el Archivo Nacional de Sucre tenga la capacidad física para recuperar o recibir en sus ambientes toda la documentación existente en la totalidad de instituciones públicas, ¿no? Eso es también, lo que pasa es que siempre cuando se elabora alguna normativa, un poco piensen en las reglas de catalogación angloamericanas, por ejemplo, si hablamos de bibliotecas, se elabora en un contexto determinado, en un contexto histórico determinado, y se ve la realidad de ese momento por lo general, y a veces no se hace proyecciones al futuro. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, ya el Archivo Nacional de Sucre a partir de tal fecha va a recibir toda la documentación de todas las instituciones privadas, pero primero hay que tener los recursos necesarios, ¿verdad? Y la posibilidad de tener espacios físicos que puedan, donde se puedan conservar todos estos documentos. Es como cuando hablamos de los hospitales. Podemos decir ya a partir de mañana el seguro universal, pero primero hay que dotar de hospitales, ¿no? ¿Dónde va a ir toda esa gente? Es más o menos algo parecido en el ámbito de los archivos. Entonces, cuando se promulga alguna ley, lamentablemente no necesariamente se analiza estos temas. Entonces, hablando ya y volviendo al tema de los documentos privados,
Si bien no hay una normativa específica sobre este tema, no creo que haya tampoco, digamos, la capacidad física de poder recibir estos documentos en los archivos históricos. ¿Está bien? Gabriela, ¿respondió a tu pregunta? Sí, licenciado, está más claro. Ahora sí, un poco ya entiendo lo que es, qué se puede realizar o qué no se puede realizar. Muy bien, Gabriela. Creo que Marcela quería preguntar algo. Sí, Liz, en una consulta, hablando justamente de esto de las normativas, Sí, bueno, supongo que para poder sacar todo esto se necesita especialistas, personas así que es. manejen todo lo, o sea, para saber bien lo que se necesita. Pero mi consulta es, ¿la carrera participa en eso? Nosotros como carrera, o sea, obviamente la carrera como formadores, ¿participa en las normativas para poder Qué, elaborarlas? qué buena pregunta, Marcela. Mira, hace 3 años más o menos ha salido una, una ley, sobre libros y bibliotecas, pero sin la participación directa de los profesionales de la carrera. ¿Por qué? Porque lamentablemente hace algunos años, bueno, desde la creación de la carrera, se ha creado la carrera, se han abocado nuestros primeros profesionales, sobre todo a la parte técnica, aprender catalogación, clasificación básicamente, y muchas veces llegaban hasta ahí nada más, ¿no? Clasificación, catalogación y aprender de memoria todas estas reglas como debe ser, no es malo, pero digamos era el límite. No llegaban más allá, no participaban en la elaboración de leyes, en políticas culturales, públicas. Pero desde hace ya 3 años y con la gestión, afortunadamente, del licenciado Freddy Maidana, hay que decirlo, esto está cambiando. Entonces, la carrera ya tiene mayor presencia en todos los niveles culturales. Ustedes cada año, por ejemplo, ven la participación de la carrera en la Noche de Museos, pero ya es considerado en diferentes eventos, no solamente a nivel nacional, también internacional. Y cada vez tiene mayor prestigio la carrera, y en esta línea hoy ya se está buscando muchos espacios también para tener presencia, y no solamente presencia, sino tener participación en los niveles también de decisión, en las políticas culturales, en las políticas de información a nivel gubernamental. Entonces, yo diría, Marcela, que sí, ha estado la carrera mucho tiempo como adormecida, ¿no? Y estaba totalmente ensimismada, yo diría, ¿no? Formando a los profesionales, pero sin ninguna apertura real hacia la sociedad. Esto afortunadamente está cambiando en este momento, Marcela, y ya hay algunas inquietudes dentro de los mismos estudiantes de la carrera para proponer, por ejemplo, algunos cambios en las políticas de información y en las políticas culturales de nuestro país. Y es justamente tarea de ustedes, los estudiantes, en la conjunta con los docentes, de crear estos espacios y de buscar también mayor vínculo para tener un peso en las políticas gubernamentales referidas a los archivos, a las bibliotecas y a todo lo que concierne nuestra disciplina. Estamos, creo, en ese camino, Marcela. Allá, Licen, muchas gracias, porque tenía la duda de que si nosotros, digamos, o sea, una idea de querer implementar algún tipo de normativa, por ejemplo,
si podíamos nosotros acceder a eso como estudiantes, ¿no? Obviamente con un estudio un poco más amplio y todo eso, pero no sabía si nuestra carrera estaba más metida en eso o tenía decisiones sobre lo que podíamos hacer sobre normativas, ¿no? Sí, 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 es como te comentó, porque, por ejemplo, en otros países como en Colombia, el Archivo Nacional es el que da los lineamientos de organización y toda la normativa de organización de los archivos estatales. Entonces, ya eso ya está normado. El personal de archivo que va a trabajar a una institución pública ya tiene todas las herramientas técnicas para desarrollar su trabajo. ¿Y quiénes elaboran estas normativas? Obviamente profesionales, ¿verdad? En esa parte nosotros todavía estamos muy rezagados, pero como les decía, es el momento justamente de avanzar, ¿ya? Listo, Alice, muchas gracias. ¿Otras consultas, por favor? Dicen, ¿se me escucha? No sé si se me Ahora escucha. sí, te escucho, Jorge, perfectamente. Es que estaba en la calle, dicen. Bueno, estoy en la calle. Eh, Ah, bueno, bueno. Quería preguntarle, dicen, ¿qué sucede en el caso de que una entidad privada tiene un reglamento interno? O sea, ¿hay que regirse al reglamento o hay que estar atentos a las normas generales sobre los archivos, el manejo de archivos? Ya. Nuestra legislación habla sobre los principios, pero también sobre la preservación documental en nuestro país. Ninguna normativa, ya sea privada o pública, de cualquier institución, puede contradecir las disposiciones que están establecidas, ¿no? Es decir, pueden tener sus reglamentos internos, los archivos privados, pero estos reglamentos no pueden estar en contraposición o no pueden ser totalmente diferentes y no pueden estar en contra de las disposiciones, por ejemplo, que están en la Constitución, en las leyes o en los decretos. Puede ser un documento técnico para aplicar en los archivos, pero de ninguna manera puede ser un documento que esté fuera de la ley, fuera de la legislación nacional. Pero sí, en la parte técnica, ellos podrían elaborar, obviamente, sus documentos, sus manuales técnicos. Gracias, licenciado. Más veo que la mayoría está preguntando sobre la legislación y me parece bien. Esto de la legislación, más adelante, perdón. Ustedes en varias materias van a poder desarrollar con mayor detalle todas estas disposiciones, sobre todo en las materias que tienen que ver con archivo. Pero está bien, estamos viendo, como les digo, estamos dando un pantallazo, ¿no? Si no hay más preguntas, podemos continuar. Hice una pregunta en el decreto supremo que usted nos había mostrado. Sí, Teresa. Que todas las instituciones públicas tienen que remitir al archivo nacional, ¿verdad? Sí, sí, Pero Teresa. mi pregunta, o sea, es absolutamente toda la documentación que, que elabora dicha institución, cartas, informes, resoluciones, absolutamente toda, o es que solamente no sé, alguna documentación generada en específico. Ya, lo que se hace en los archivos centrales, por eso son importantes, Teresa, los archivos centrales en las instituciones. Imagínense que se transfiera toda la documentación y que una institución no tenga un archivo central, que directamente se quiera transferir los documentos de una oficina, sin pasar previamente por el archivo central, o sea, directamente de una oficina al archivo nacional. Eso no se puede hacer. En el archivo central y el archivo intermedio,
es donde se hace una valoración, la primera valoración de los documentos. Solamente aquellos documentos que vayan a tener un valor permanente van a ser transferidos al archivo histórico. Entonces la respuesta es, interesa no toda la documentación, sino se hace una selección, una valoración de la documentación que va a ser transferida. Y el Archivo Nacional tiene unos formularios. Ellos tienen formularios cuando se hace una solicitud de transferencia. Ellos, primero, si tú eres encargada de un determinado archivo público, estás en el archivo central, te contactas con el Archivo Nacional y ellos lo primero que hacen es enviarte unos formularios. Y en esos formularios tú tienes que describir todos los documentos que quisieras transferir. Ellos hacen una valoración y van a trasladarse hasta tu archivo, van a enviar a una persona para que hagan en forma conjunta una valoración si esos documentos realmente reúnen ciertas características, si tienen un valor de carácter permanente para ser transferidas. De lo contrario, no se van a poder transferir, considerando además los aspectos que ya les comenté, el espacio. Entonces, en el Archivo Nacional tienen bien establecido, y aplicando la normativa, tienen establecido todos los lineamientos, todos los requisitos que tienen que cumplir los documentos para ser transferidos. Eso es, Teresa. Gracias, Lick. ¿Alguna consulta más? Buenas tardes, Lick. Una pequeña consulta, por favor. A Cristian. Adelante, Cristian. Lick, ¿hay alguna normativa de presupuesto en la cual se pueda ampararse un archivero? Porque si bien, por ejemplo, el archivo en el organigrama de una institución siempre es el más olvidado y al que menos se le asigna el presupuesto, y en este caso el archivero tiene que hacer hasta maravillas para poder hacer alcanzar su presupuesto, sobre todo en la parte de materiales. Y es lo que yo preguntaba, si hay una norma que se pueda ampararse para que le den un poco más de presupuesto. Qué buena pregunta. A ver, vamos a ver. Les voy a compartir. Otra vez. Estamos... Esto es... Vamos a adelantarnos un poco en esto, a la parte de legislación. La pregunta que hace Cristian es muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Como decía Cristian, lo último en las instituciones, el último espacio es pues el archivo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si trabajamos en un archivo? Necesitamos presupuesto, pero además necesitamos aparecer en el organigrama pues, de la institución, porque muchas veces algunos colegas van a trabajar en algunas instituciones, trabajan en el archivo, pero elaboran manuales, reglamentos, pero no lo hacen aprobar por las instancias que corresponden en las instituciones. Por lo menos tiene que llevar una resolución administrativa, un manual o un reglamento de archivo. Porque si no es como si no existiera, pues el manual es como si no existiera el archivo. El archivo tiene que estar en el organigrama. ¿Y cuál es el respaldo legal? Tenemos acá el artículo 237 de la Constitución Política del Estado. Dice que los funcionarios tienen la obligación de custodiar e inventariar los archivos de gestión. Si tienen la obligación de gestionar, de custodiar, necesitan pues un espacio para inventariar, para custodiar estos archivos. Por ejemplo, esto ya es un
un artículo que nos puede servir para justificar la elaboración y la creación y la aparición del archivo en el organigrama. También, bueno, todos estos artículos tienen relación con el trabajo de los archivos y está en la Constitución, el derecho de petición individual y colectiva. Si los ciudadanos tienen derecho a la petición, entonces nosotros tenemos la obligación de atender esta petición en un espacio determinado, ¿verdad? Tenemos la obligación de organizar esos documentos. Entonces estamos respaldados ya por la Constitución. Pero también aquí hay un decreto, el 23.934, el RCP, que señala que todas las instituciones públicas tienen la obligación de contar con un espacio destinado al archivo. Dice a la biblioteca o al archivo. Revisen este decreto, pero también es nuestro respaldo, este decreto 23.934, pero también la ley 2341, que es de procedimiento administrativo. Aquí hay varios artículos que respaldan nuestro trabajo. Entonces, con todos estos elementos legales, sí nosotros tenemos la justificación, uno, para aparecer en el organigrama, y si aparecemos en el organigrama, consecuentemente, necesitamos, y la institución tiene la obligación de darnos un presupuesto. ¿Se entendió, Cristian? Sí, Lic, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces continuaremos. Vamos a volver a nuestras diapositivas. ¿Dónde está? A ver. Estamos acá. Y vamos un poco para... A ver, voy a salir de esta pantalla. Vamos a ubicarnos más atrás. Esta parte ya les he explicado lo que se hace con la correspondencia. Sin embargo, esta parte es, yo diría, la fundamental en un archivo, la organización de expedientes. Porque en realidad todos los documentos con los que ustedes van a trabajar en un archivo tienen que ir a formar expedientes. Porque la correspondencia corriente de la que les he hablado, bueno, pues es la, diría, está en un segundo plano. La documentación más importante está en los expedientes, ¿ya? Por eso ustedes van a ver en los archivos siempre gaveteros, ¿no? Gavetas o gaveteros. Y en estos gaveteros están expedientes. ¿Y qué tipo de expedientes? ¿Cómo armamos estos expedientes? Aquí les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un expediente de un proceso de contratación. Si ustedes van a comprar, por decirles, mobiliario para la biblioteca o el archivo donde van a trabajar, tienen que hacer un proceso de contratación. Porque no es solamente decirle, digamos, al director, necesito mobiliario, ¿no? Tienen que, primero lo que decía Cristian, tienen que contar con un presupuesto. Y si cuentan con un presupuesto, van a disponer ustedes de ese presupuesto. Pero para ello tienen que hacer un proceso, pues, de compra. Y eso es, por ejemplo, hacer una solicitud. Vamos a hacer una certificación presupuestaria, o sea, vamos a solicitar a la unidad o al departamento o sección de la institución donde emiten certificaciones, vamos a solicitar una certificación presupuestaria. Les vamos a decir, queremos comprar 10 estantes y cuesta más o menos 30.000 bolivianos. Necesitamos que ustedes nos certifiquen que hay dinero, que hay presupuesto para esta compra. Ese documento va a estar en este expediente que es de adquisición de mobiliario, hasta llegar al contrato.
Pero claro, aquí va a haber seguramente muchos otros documentos más, es solamente un ejemplo. Y ustedes van armando un expediente. Este expediente va a ser el proceso de contratación sobre la adquisición de un determinado mobiliario. Y así van a armar expedientes sobre todo tipo de procesos. Y estos expedientes son los que se denominan, ¿cómo se llama? Son expedientes por asuntos, porque son referidos, en este caso, a un determinado proceso de contratación. Pero también aquí les tengo otro ejemplo de los expedientes que ustedes han debido ver, los expedientes de personal, o en el caso de ustedes, los expedientes que tienen en la carrera, ¿no? En sus expedientes están varios documentos. Este ejemplo que les pongo acá es de una oficina de recursos humanos. Todas las instituciones lo tienen. Cuando uno va a trabajar, lo primero que abren el personal de recursos humanos es un expediente, ¿no? Ahí está la hoja de vida, contrato de trabajo, memorándum, etc. Les decía, ustedes también tienen sus expedientes en la carrera. Cuando van a solicitar alguna información, les van a pedir sus datos, y todos esos datos y fotocopias que ustedes tienen de su carnet de identidad, certificado de nacimiento, etcétera, todo eso, esos documentos van a formar un expediente. Entonces, así es como se trabaja en los archivos, y tienen que organizar expedientes por asuntos. Sobre este tema específico quisiera también que ustedes me pidan alguna aclaración, si tienen algunas preguntas, porque es muy importante, ya que hemos hablado un poco sobre legislación, pero esta parte técnica. A ver, estoy atento a sus consultas.